alias Calarcá, la evidencia que puede tumbar al presidente. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, un espacio creado para comprender y reflexionar sobre los temas que definen el rumbo de nuestro país y las transformaciones del mundo. Gracias por estar aquí y acompañarme en un nuevo episodio, donde el conocimiento y la reflexión se unen para inspirar una mejor comprensión de la realidad que compartimos. Hoy les traigo una historia. Más que un capítulo aislado, es un rompecabezas inquietante sobre la fragilidad institucional de Colombia, las sombras dentro del Estado y los tentáculos de las disidencias en las entrañas del poder. Una historia de corrupción, infiltración, inteligencia paralela y supuestos acuerdos políticos que, de confirmarse, tendrían la capacidad de estremecer la democracia misma. Hablaremos de los archivos secretos de alias Calarcá, una investigación de más de un año adelantada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, cuyos hallazgos levantan cuestionamientos serios sobre funcionarios, mandos militares y hasta sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. Una historia donde se cruzan nombres como alias Iván Mordisco, el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, funcionario estrella, pero silencioso, de la Dirección Nacional de Inteligencia, más conocida como DNI. Este episodio no es una opinión, es un relato documentado de hechos, testimonios y comunicaciones internas incautadas por la Fiscalía, pero que, sorprendentemente, siguen sin procedimiento judicial. Vamos paso a paso. Durante más de un año, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol se sumergió en uno de los rompecabezas más inquietantes y comprometedores de la política y la seguridad en Colombia. Un rompecabezas que, pieza por pieza, reveló un panorama que hasta hace poco habría sido calificado como imposible. Supuestas conexiones entre jefes de las disidencias de las FARC, un general del ejército, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y conversaciones explosivas que involucran directamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Todo esto salió a la luz tras un hecho aparentemente aislado: la captura y posterior liberación de alias Calarcá, uno de los jefes visibles de las disidencias. Pero el verdadero escándalo no estaba en su aprehensión, sino en lo que llevaba consigo: casi un centenar de dispositivos electrónicos, computadores, celulares y memorias USB repletas de información que hoy están en poder de la Fiscalía, pero sobre las cuales, según denuncia Noticias Caracol, no se ha actuado pese a la gravedad de los hallazgos. Para entender la magnitud de este caso, es necesario regresar al 23 de julio de 2024, cuando una caravana compuesta por 7 jefes de las disidencias, incluido alias Calarcá, fue detenida en un retén militar en Anorí, Antioquia. Los vehículos que eran custodiados nada más y nada menos que por la Unidad Nacional de Protección, UNP, cargaban armas y dinero en efectivo, elementos suficientes para configurar flagrancia. Aún así, la entonces fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó su libertad inmediata, bajo el argumento de que se trataba de gestores de paz, y por ende no podían ser capturados. 4 de los líderes quedaron libres, incluido el propio Calarcá, quien regresó a la clandestinidad junto a su grupo. Lo que nadie sabía era que la Fiscalía General de la Nación retenía una mina de información en los dispositivos incautados. Y es precisamente esa información la que detonó la investigación periodística que hoy sacude al país. Los llamados archivos secretos de Calarcá incluyen comunicaciones que señalan un inédito acercamiento entre altos mandos de las disidencias y figuras relevantes dentro de la fuerza pública y la inteligencia del Estado. Entre los nombres más mencionados aparecen el general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército,
y Wilmar Mejía, un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, nombrado por el presidente Petro en 2024 como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Según el material incautado, Huertas, quien en febrero de ese año aún estaba por fuera del ejército en calidad de asesor en la sombra, se reunió en varias ocasiones con emisarios de alias Calarcá. En una de estas comunicaciones, fechada el 8 de febrero de 2024, un hombre de confianza del jefe disidente le reporta haber asistido a un encuentro con el general en Bogotá. Allí, según ese testimonio, Huertas habría propuesto crear una empresa de seguridad legal que sirviera como fachada para movilizar a los integrantes de las disidencias en vehículos blindados y con permisos de porte de armas. La oferta era clara, mitad y mitad. Huertas pondría los contactos, los trámites, la institucionalidad. Las disidencias pondrían los hombres y el armamento. La idea, narran los archivos, fue bien recibida, pues los jefes de esa estructura daban por fracasado el proceso de paz con el gobierno. Pero la propuesta no se quedó ahí. Huertas habría ofrecido protección directa para los desplazamientos de los líderes disidentes, incluso prometiendo acompañarlos en persona para evitar cualquier detención. Según el reporte enviado a Calarcá, si él estaba presente en un retén militar, nadie se atrevería a requisar un vehículo sin una orden superior. Y en medio de este panorama aparece Wilmar Mejía, señalado por hasta 14 fuentes distintas como el verdadero poder dentro de la DNI. Mejía, de acuerdo con los documentos, trabajaba de la mano con Huertas, al punto de coordinar incluso un supuesto viaje conjunto a Venezuela para esclarecer la muerte de un guerrillero. Además, varias fuentes del Ministerio de Defensa, de la DNI y de las Fuerzas Armadas aseguran que Mejía ha sido un actor clave en la purga de oficiales del ejército y la policía, que no eran afines al gobierno, recibiendo hojas de vida y decidiendo ascensos, traslados o retiros de funcionarios estratégicos. A esta versión se suma el testimonio directo de un integrante del alto mando de las disidencias de alias Calarcá, quien habló de la estrecha relación de Mejía con el grupo armado, al punto de que lo apodan el Chulo. Según dijo, Mejía es el puente que conecta organizaciones criminales con miembros de la fuerza pública, facilitando acercamientos con coroneles, comandantes de estación y otras autoridades que permitían el libre tránsito de los ilegales. También aseguró que fue él quien acercó a Huertas a las disidencias desde 2023, cuando el general, estando retirado, habría ayudado a movilizar guerrilleros con orden de captura por Bogotá, proporcionándoles carros, rutas y conductores. El testigo también narró algo que resulta particularmente grave: una serie de reuniones en Venezuela, donde Huertas y Mejía asistieron a encuentros con jefes del Estado Mayor Central, entre ellos Richard, John Mechas y Andrei, para definir la creación de la empresa de seguridad fachada y la distribución del presupuesto entre los distintos frentes. 8 días después, según el mismo testigo, Mejía habría viajado nuevamente para la reunión de cierre del acuerdo. Tras esos encuentros, informa el disidente, se realizaron varias reuniones en Bogotá que involucran no solo a Huertas y Mejía, sino también a oficiales vestidos de civil y al entonces director de Indumil, el coronel en retiro, Juan Carlos Mazo. En estas reuniones se discutió la compra de armamento, el presupuesto de la empresa y, lo más delicado, la propuesta de un pacto de no agresión. Según el relato, ese pacto buscaba evitar confrontaciones entre las disidencias y el ejército en zonas como el Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar. Para lograrlo, los militares habrían entregado a los guerrilleros información confidencial, códigos de frecuencias radiales del ejército, correos, números de contacto y datos sobre operaciones en tiempo real. Con este nivel de detalle,
Aseguró el testigo, las disidencias lograron moverse sin tener una sola baja atribuida al ejército durante ese periodo. Paralelamente, los dispositivos incautados a Calarcá contenían decenas de correos filtrados desde entidades estratégicas como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, unidades de inteligencia y organismos de seguridad. Eran alertas, documentos reservados, planes de operaciones y reportes que, por razones aún desconocidas, terminan en manos de los jefes disidentes. Para los expertos consultados por Noticias Caracol, este caso no tiene precedentes y recuerda, con inquietante similitud, el capítulo oscuro de las Convivir, estructuras de seguridad legales utilizadas para blindar intereses criminales. Pero los archivos de Calarcá revelan aún más. En otro apartado aparece un capítulo que ha generado particular conmoción: las conversaciones privadas de alias Iván Mordisco con otros jefes de las disidencias, donde se mencionan presuntas pruebas sobre acuerdos con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Este cruce de mensajes privados surgió después de que el presidente, en marzo de 2024, acusara públicamente a Mordisco de ser un traqueto disfrazado de revolucionario. El jefe disidente respondió diciendo que cuando lo apoyaron en campaña no eran considerados traquetos y que Petro había traicionado tanto a las disidencias como al pueblo, que creyó en su discurso de paz. 4 días después, el 24 de marzo de 2024, Mordisco envió mensajes a su entonces aliado Jason Ojeda, alias Danilo Albizu, comandante del Frente Carolina Ramírez. Según los archivos obtenidos por Calarcá, Mordisco expresó su intención de tumbar al presidente Petro, utilizando supuestas pruebas de acuerdos previos entre la campaña Petro Presidente y el jefe disidente Majin Buu, hoy fallecido. Abro comillas: yo tengo ganas de tumbar a Petro. Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Majin Buu, lo tumbamos. Esas pruebas están. Cierro comillas. Escribió. Albizu respondió que, abro comillas, todo se hizo a través de Francia Márquez y que debía analizarlo con cabeza fría. La confrontación escaló al punto de que el presidente Petro ordenó una operación para capturar vivo a Mordisco, afirmando que quería que hablara ante la justicia para aclarar cualquier insinuación. Desde ese momento se inició una ofensiva militar sin precedentes: 13 bombardeos contra estructuras de Mordisco entre 2024 y 2025, 11 de ellos directamente contra su círculo más cercano, y en los que murieron 15 menores de edad. El jefe disidente reapareció el 18 de noviembre de 2025, lanzando nuevas amenazas, a las que el presidente respondió asegurando que la ofensiva continuaría hasta capturarlo. Frente a esas revelaciones, todos los involucrados fueron consultados por Noticias Caracol. La presidencia no entregó respuesta oficial. La vicepresidente, Francia Márquez, aseguró que la campaña fue transparente, abro comillas, del pueblo, cierro comillas, y afirmó tajantemente: yo no me reúno con criminales. El general Huertas negó cualquier vínculo, aseguró que jamás ha viajado a Venezuela y sugirió que todo es un montaje de otros militares. Wilmar Mejía también rechazó las acusaciones. Afirmó que nunca ha estado en Venezuela, que no tiene poder para crear estructuras de seguridad y que todo es un montaje contra él y contra Huertas. Lo que queda de este caso es un enorme vacío institucional y un cúmulo de interrogantes graves. ¿Por qué la Fiscalía no ha avanzado con la información incautada? ¿Qué implicaciones reales tendrían las reuniones de comprobarse su veracidad para la seguridad nacional? ¿Hay pruebas reales sobre la supuesta infiltración en la campaña presidencial? ¿Quién filtró la información reservada a los computadores de Calarcá? ¿Y por qué un general
del Ejército Nacional y un funcionario del alto nivel del Estado de la DNI habrían tenido encuentros con jefes de un grupo armado en guerra abierta contra el Estado? Mientras estas preguntas siguen sin respuesta, el país observa un escenario donde la frontera entre la institucionalidad y la criminalidad se vuelve más difusa, peligrosa y compleja, y donde los silencios del Estado pesan tanto como las denuncias. En Colombia, los archivos hablan, pero solo cuando el poder lo permite. Y estos archivos, los de Calarcá, están pidiendo a gritos que alguien los escuche. Gracias. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio de Píldoras del Saber. Cada análisis que compartimos aquí busca ofrecer herramientas reales para interpretar lo que vivimos como país, y hoy no fue la excepción. Espero que estas reflexiones te permitan mirar el tema con más contexto, más criterio y sobre todo con una visión más completa de sus implicaciones. Los espero el próximo lunes en un nuevo episodio de mi podcast Píldoras del Saber a través de mis canales de Spotify y YouTube. Hasta pronto.